es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta tarde de sábado no hay lugar común con Enrique Barrios, músico, director de orquesta. Enrique, qué gusto en tenerte aquí. Muchísimo gusto de platicar contigo, Ricardo, y de estar con el público de este gran programa. Los países cuentan sus directores de orquesta con las manos, con los dedos de las manos. O sea, nunca hay muchos. Es cierto. No hay muchos porque no son muchos los que se arrojan a ese oficio. No hay muchos porque es muy difícil llegar a ser director de orquesta. O no hay muchos porque no hay orquestas suficientes para todos los que tienen vocación. Las tres. Ya. Las tres. No hay todas las orquestas que uno desearía y que un país podría pues tener para su gente, para su pueblo. Pero en México ha crecido muchísimo el número de orquestas. Si bien hace unos 25, 30 años habría 5 o 6 orquestas sinfónicas profesionales en el país, hoy en día hay más de 50 orquestas profesionales. Una por estado, por lo pronto, varios municipios tienen la propia, Sí. Las universidades. Así es. Y desde hace ya pues algunas décadas, también las orquestas infantiles y juveniles. En específico las orquestas de Esperanza Azteca, y esto pues ha llenado el país. La Fundación, de la verdad, hay, Azteca ha hecho un esfuerzo enorme. Enorme, son ya 80 las orquestas, y esto pues produce un movimiento maravilloso. Así que si bien antes había directores que se contaban con los dedos de las manos, hoy en día hay muchísimas más orquestas trabajando diariamente. Tanto las orquestas profesionales como las orquestas infantiles. ¿Cuál es la orquesta que te precias con mayor orgullo de haber dirigido? Es que... Te arrojo a la que te tocó el corazón, la que te hizo tocar la música que querías, o por sus músicos. Es que me acuerdo de cada concierto y lo vuelvo a disfrutar. Pero arrójate. No sé, la del Capitolio de Toulouse, tal vez, en Francia. Es una muy buena orquesta, fantástica orquesta, y tal vez me haya llegado mucho ese concierto porque me encontré con algunos excompañeros de las escuelas donde yo estudié en París. Así que, pues, de cierta manera, Francia para mí es como una segunda patria. ¿Qué programa tocó aquella orquesta en Toulouse? Hicimos Bartók, hicimos también Vaughan Williams. Básicamente ese era el programa. Y Bartók es uno de mis autores favoritos. Es de tus compositores favoritos. Es de mis compositores favoritos, definitivamente. Bueno, te meto en el túnel del tiempo. Te regreso a la infancia. Has dicho que no te quedaba de otra, que tu familia lo que hacía era tocar música. Pues más bien había dos vertientes musicales en mi familia. La de mi madre, que estudió piano cuando pequeña, bueno, de joven, y nos puso clases de instrumento como parte de nuestra educación a todos. Muy temprano. Desde piano, que se podía. violín, Piano, violín, trompeta. flauta, trompeta. Y yo fui el más joven de 6 hermanos, así que a mí me tocó escucharlos estudiando los instrumentos desde antes de nacido. Y por el otro lado, la vertiente de la música popular, con mi padre, que era un ingeniero muy destacado, pero como yucateco bohemio, cantaba y tocaba la guitarra maravillosamente. Armando Manzanero en su momento. Pues La trova yucateca. Sí, tocaba, pero tocaba también la trova yucateca, igual tocaba música brasileña, que boleros de compositores. ¿Cuál fue el primer instrumento? Mi primer instrumento fue la flauta. Como la mayoría de los niños en la primaria.
No, La no, flauta no, dulce o porque cuál? la flauta dulce. No, la transversa no. En la escuela donde yo estudiaba, tenían un programa de música muy importante. ¿Qué escuela era? Era la Escuela Moderna Americana. Y ahí había Había un formación programa de musical, música ya. fantástico. El maestro de violín era Hermilo Novello. Válgame. El maestro de flauta era Rubén Islas, primera flauta de la Sinfónica Nacional. Y así tenías ese programa de música maravilloso. Y yo me acababa de tirar los dientes en un mal clavado. Me tiré de estos dos dientes de enfrente, los de leche, ya afortunadamente. afortunadamente. Pero entonces fui con el maestro Islas y le dije, quiero estudiar flauta. Y me dijo, pero sin dientes no se puede. Entonces me dijo, mientras te crecen, ve con la maestra Alice Joseph, se llamaba, una alemana que hacía música de cámara con flautas de diferentes tamaños. Y así aprendía uno la música. Un poco como se hace con las orquestas Pero te infantiles mandan a y hacer juveniles. flauta cuando no puedes tocar flauta, no entiendo. No, la flauta transversa Ah, necesita a fuerza de los dientes para poder hacer la embocadura. La flauta Dulce, no necesita, con que pueda cerrar los labiecitos del niño en la embocadura ya. ¿volviste a la flauta transversa? No, después cuando ya había yo aprendido solfeo y demás, estaba un compañero ahí, Rafael Urrusti, que fue después primera flauta de la Sinfónica Nacional muchos años. Éramos los dos compañeros con esta maestra Joseph. Y por ahí de los 12 o 13 años, decidimos los dos que queríamos un instrumento más que sinfónico. Él entró a estudiar flauta transversa y yo trompeta. La partitura. ¿Cuándo aprendiste a leer música? A leer música desde las clases con Alice Joseph, pero eso era solfeo básico, digamos, ¿no? Ya aprender a leer partituras, eso lo aprendí en la carrera de composición. Primero en la Escuela Nacional de Música, de la ahora Facultad de Música de la UNAM, y después ya en París estudiando la armonía, contrapunto, fuga, orquestación y demás, y análisis. ¿Te llegaste a imaginar componiendo tú mismo? No, yo estudié composición por entender bien a los compositores y para poder ser el abogado de los compositores. El intérprete. El abogado, el defensor de los compositores, leer a fondo la partitura para poder hacer una buena ejecución Te de voy a preguntar una estas cosa muy obras. rara, porque es una pregunta del ego, pues. Sí, yo escucho a Mozart o escucho a Beethoven y me conmueve enormemente. Tú puedes leerlos. Ah, sí. ¿Es distinto escucharlos que leerlos? Pues sí, porque va uno produciendo la música dentro de la mente. En Francia se estudia la armonía, contrapunto y todo esto, se estudia sin el piano. O sea, los exámenes son mise en loge, le llaman. Estás encerrado en un salón, hay café, hay comida, agua, hay un baño y hay otros 8 o 10 estudiantes ahí encerrados contigo durante 12 horas y tienes que escribir sin la ayuda de ningún piano. Entonces te acostumbras a desarrollar el oído interno. Y sí, puedo ir Y tienes yo que escribir, te preguntan, Mozart, primera No, sinfonía. por ejemplo, no, una fuga. Tienes que escribir una fuga en el estilo de Bach o con estilo de Stravinsky, por ejemplo, o un movimiento. Y te entregan... Te entregan el papel pentagrama pautado, y se acabó. lápiz y goma y empiézale. Entonces, eso desarrolla el oído interno de una manera maravillosa, que ahora yo agradezco muchísimo. Yo puedo subirme a un avión y estar feliz atravesando el Atlántico y en 10 horas haber estudiado muchísimo y haber escuchado internamente la obra que estoy estudiando. Cuando los, digamos, seguidores de Bach escuchamos que en realidad Bach escribió parte de la obra y que siempre dejó puertas para la interpretación del músico, del director en este caso. ¿Qué tan cierto es? Es decir, ¿qué autores dejan el trazo, para plantearlo en esos términos, y qué autores te cierran la composición de tal manera que no hay mucho margen a la interpretación? Ningún autor te cierra, ningún autor ¿Ninguno? te cierra. No, ninguno, porque la notación musical te deja muchas cosas a tu decisión. Antes que otra cosa, la puntuación. En música no hay puntuación escrita. Entonces, ¿Dónde se termina? donde hay un signo de exclamación o un signo de interrogación, una coma, un punto, un párrafo, ¿no? Todo eso tú lo tienes que ir descubriendo y definiendo, adivinándole al compositor
dónde está la puntuación, dónde está la intención, dónde está el sentido de dirección de las frases, dónde está la expresividad, ¿no? El mood, la ambientación. Eso hace que el intérprete tenga margen de libertad. Por eso las variaciones de Goldberg pueden ser tan distintas. Bach deja más que eso. Bach inclusive deja que tú pongas muchos matices, por ejemplo, si es piano, mezzoforte o forte. Deja más, te deja articulaciones. Pues porque yo creo que escribía muy rápido y porque se usaba en el tiempo, en esa época, se usaba de esa manera. Pero conforme va avanzando la historia de la música, va habiendo mayor precisión de esto. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de lo que me decías, ¿qué tanto te cierran? En los tiempos de Beethoven, los matices, si es forte o piano, mezzoforte, se pone para toda la orquesta. Flautas, metales, cuerdas, todos forte, por ejemplo. Y ya más tarde, de Ravel, Debussy, ya en toda esa época, te ponen forte la flauta, piano la trompeta, pianísimo el trombón, por ejemplo. Ya diferencian los matices. ¿Qué pasa cuando estás tocando Beethoven? Que aunque todos digan forte, tú le tienes que decir, aquí los violines tienen la melodía, ellos tocan forte, los demás tocan mezzoforte porque van acompañando. Tienes que ir dando esa jerarquía de importancia de cada una de las líneas. Y siempre hay muchas preguntas que uno le quiere hacer a los directores cuando los ve, digamos, conduciendo a ese equipo amplio, porque en realidad sí es un colectivo muy grande que son las orquestas. Claro que sí. Pero antes de preguntarte por el liderazgo que se ejerce con la batuta, déjame cerrar una conversación que dejamos abierta en el bloque anterior. Entonces, yo les quiero hacer justicia a los compositores. Es decir, hay directores, hay intérpretes que no les hacen justicia, que no leen bien lo que se hizo. ¿O qué quieres decir con esa frase? Hacerles justicia quiere decir que, para empezar, con una correcta lectura de la partitura. Uno tiene que cuidar que los ritmos sean los que están escritos, que los matices sean los que están escritos, que las articulaciones sean las que están escritas allí. Todo esto tiene que ver con ser abogado del compositor. Y después viene pues toda la parte que uno tiene como persona, que haya mensaje, que transmita, que conmueva la obra y que llegue el sentimiento del compositor al público. Ese es el verdadero defensor de los compositores. Tiene uno a veces al compositor vivo y puede uno consultar y puede uno platicar con el compositor, lo cual es una maravilla, pero pues el 80% de los compositores del repertorio ya no están con nosotros. Uno tiene que adivinarles qué es lo que realmente querían de su obra. El director de orquesta es un líder que puede lograr que haya armonía, no solamente musical, sino humana, entre los distintos músicos, o puede ser la razón por la cual una orquesta revienta y no puede tocar junta. Ese liderazgo se aprende, ese liderazgo se gana en el territorio tuyo. ¿Cómo? ¿Cómo te vuelves Napoleón, digamos, frente a tu ejército? Mira, el liderazgo del director es un liderazgo autocrático en el sentido de la interpretación de la partitura. El único que tiene derecho a decir que dice la partitura es el director. No es derecho, no es tanto derecho. Lo que pasa es que tienes 100 músicos enfrente. Si tratas de ser democrático, no llegas a nada. A ver, ¿esto lo vamos a llevar más lento o más rápido? No, pues a ver, someto a votación, consulta popular. Vamos a hacer una votación y no llegas ni al compás 10, ¿no? En 5 ensayos que tienes o 4. Entonces, tienes que ser autocrático, tienes que llegar con tu interpretación completamente decidida desde el primer ensayo. Te mandan a Cleveland. Sabes que empiezas a ensayar dentro de 3 lunes. ¿Cómo es la preparación y qué debes decir ese primer lunes que te toca llegar al ensayo? La preparación es todas las mañanas, muy temprano, pero muy temprano. Me levanto y estoy estudiando sin piano, sin haber escuchado grabaciones. Como cuando estudiabas en París. Exactamente. Y para conocer la obra hasta lo más profundo. Y después viene, ya que conoce uno la obra hasta lo más profundo, las decisiones.
qué tan rápido, qué tan lento voy a tomar esta parte, dónde voy a ser un poquito más flexible, dónde voy a acelerar un poquito, porque todo esto te lo permite, digamos, es legal, por llamarlo de alguna manera, está dentro del estilo de la obra. Y entonces llevas ya todas esas decisiones, también haces ciertas cosas, cuestiones técnicas de decir, bueno, con la batuta en este lugar hay algo complicado, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Tienes la batuta cerca cuando estás preparándote? En las primeras etapas no. No. En las primeras etapas es... ¿La batuta se toma hasta que llegas con la orquesta? No, un poco antes, una semana antes, una cosa así. Empiezas a ver cómo Empieza uno a ver cómo va a resolver ciertos problemas que haya. ¿Tienes una batuta en especial? Sí, yo creo que todos tenemos nuestras batutas. ¿Sí? O sea, sí, es tu objeto. Tengo, lo que artístico, pasa es que son de madera, las que me gustan son de madera y se rompen. Entonces tengo 40 de la misma batuta, que hace un laudero, un laudero que hace arcos también en Londres, imagínate que... Pero igual se dirige con una batuta que estés muy a gusto que con un lápiz o con una... Arranca el primer ensayo. Está todo el mundo vestido en fachas, en sus pants, con sus zapatos. Todavía no son los músicos elegantes del concierto. Claro. ¿Cómo te plantas? O sea, ¿cómo llamas la atención? Es decir, viene el autócrata a decirles qué vamos a hacer. No, el autócrata no es un tipo Prepotente. insoportable, prepotente. Uno ni tiene nada. la idea de que algunos son insoportables. Lo son. Se le han hecho la fama de... Lo son y lo han sido en ciertos momentos. Ya no se Como que es vale. parte del trabajo. Ser Ya no se arrogante. lo que ya no se vale y se valió en algún tiempo es maltratar músicos. Eso de ninguna manera está dentro de mis... Tiranía incluso, ¿no? Tienes que ser, o sea, los músicos están allí diciendo o pensando, aquí estoy, toco muy bien mi instrumento, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Llévanos para allá. Esa es la cuestión. Entonces, por eso nadie habla más que el director y toma las decisiones y dice, esto lo vamos a hacer así, no, esto no salió, vamos a esto. No, mire, esto tóquelo un poco más dulce, ¿no? De esto tóquelo Y de si esta te otra manera. replican, te rebaten, tú les das oportunidad. Oiga, En general no sucede a menos que el director no tenga sus ideas bien claras y no tenga sus decisiones bien O tomadas. sea, la claridad es lo que te da el liderazgo. Ah, claro. Sí, el liderazgo es ir adelante del grupo. Entonces, si tú vas adelante del grupo y los vas llevando y ellos sienten y ven que el tiempo se está aprovechando bien y que sabes hacia dónde vas, que sabes qué vas a presentar, ellos son materia dispuesta. ¿Por qué hay tan pocas directoras mujeres? Yo creo que porque hasta hace muy poco empezaron a ocupar el podium, pero bueno, Se veía mal, era un tema de liderazgo. No. Es un tema de modas. Bueno, yo te quiero recordar que en la Filarmónica de Berlín no se admitían mujeres, no nada más dirigiendo, no se admitían sentadas tocando en la orquesta. La Sinfónica de Londres, cuando yo era estudiante en París, veía la Sinfónica de Londres, iba a Londres o la Sinfónica de Londres iba a París, y no había mujeres. Y cuando iban de gira a los Estados Unidos, contrataban 2 o 3 mujeres para que no se notara, pero eran fuereñas de la orquesta, no eran parte de la orquesta. Bueno, Karajan dejó de ser director de la Filarmónica de Berlín, empezó el gran conflicto porque él quería que hubiera una clarinetista en la orquesta. Y toda la orquesta se rebeló. Sí, el club de Toby se rebeló. ¿Y tú dirías, vamos hacia la feminización del oficio del director? Yo creo que vamos hacia una igualdad, sí. Sí, se mueve hacia allá. Sí, no hay... Grandes directoras que en el mundo tú reconozcas hoy. Las hay y todavía no acaba Cuando llegue la primera directora de la Filarmónica de Berlín o de Viena, ya estaremos empezando a... Es como si llegara una mujer presidente. Por ejemplo. ¿Te ha tocado, además de dirigir con tu orquesta, tocar? Sí, bueno, cuando era estudiante yo tocaba en las orquestas. Sí, no, pero ahora que has dirigido, es que de pronto hay un director que dice, voy a usar el violín, no te toca. No ha sido algo que a mí que me atraiga. ¿Hay algún instrumento con el que ahora te encuentres más cómodo? ¿Sigue siendo la Con la flauta? batuta. La batuta. Yo estudié el violonchelo también. Sí. Estudié el violonchelo y la trompeta, pero no los he practicado en mucho tiempo. De plano. De plano, porque hay tantas partituras que me interesa estudiar y las que estoy estudiando, me interesa estudiarlas tan a fondo que no hay tiempo para todo. O a mí no me da tiempo. Luego está el mito. A ver, el director habla por sus músicos. Y luego están estas historias que uno escucha, donde de pronto el director empieza a rivalizar con el chelista o con el violonchelista porque se siente mejor
del que tiene enfrente. ¿Tú crees que un director que se siente mejor músico que el que tiene enfrente es un mal director? Pues no sabe trabajar en equipo, diría yo. Porque de eso no se trata. No se trata de quién es mejor, pues somos un equipo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es todos funcionar de la mejor manera y tener el mejor sonido y las mejores frases y los acordes más afinados y el sonido más bello, ¿no? ¿Qué orquesta te falta por dirigir? ¿Cuál es tu sueño? No tengo sueño. Me encanta dirigir la orquesta que tenga enfrente. Igual puede Yo ser... quisiera regresar a la de Toulouse o me encantaría, no sé, la de minería en México. No tengo sueños no cumplidos. Sí tengo obras que me gustaría hacer, pero, por ejemplo, El Príncipe de Madera, de Bartók. Y me gustaría hacerla con la orquesta que quieras, que pueda tocar la obra, con la orquesta que funcione eso. Kossuth es otra obra de Bartók, que por cierto no se han estrenado en México. Kossuth es un héroe histórico ¿cómo se llama?, de Hungría, y me gustaría mucho hacer esa obra. Hay muchas obras que me gustaría hacer, con la orquesta que sea. Bueno, decías Bartók está muy presente. A ver, otros, Dvorak, que es cercano a ti. Dvorak me gusta mucho, pero no, por ejemplo, Bartók, Janáček es otro autor que me encanta y que quiero meterme más a descubrir, más obras y de hacer descubrir al público. Shostakovich, Mahler, pero sin duda Prokofiev. ¿Por qué esos y no otros? Pues porque me hacen vibrar de una manera. ¿Pero hay algo en tu vida? No, mira, los compositores son, o las obras, porque no me has hecho la pregunta, pero hay quienes me preguntan, ¿cuál es tu compositor favorito? Pues no tengo compositor favorito. Es como la comida, es como si te preguntan, ¿cuál es tu comida? Pues ahorita tengo mucho interés, por ejemplo, en la cocina japonesa, ¿no? Pero si comes ya 2, 3 meses cocina, ya a lo mejor te empieza a interesar. Ahora hay, por ejemplo, la versión de que la inteligencia artificial va a poder leerte y saber cuál es el tipo de música que más te gusta. Y a lo mejor va a haber aparatos que van a poder hacerte composiciones en función de tus gustos. Yo no sé si esto sea cierto, pero si hubiera un escáner que dijera, a ver, ¿por qué Bartók y no Satie? Tú dirías, hay un momento en mi vida donde... Mira, yo creo que la inteligencia artificial ya está ahí, y ya está ahí en la música, ya te escanea. ¿Conoces Spotify? Claro. Bueno, no creo que me escanee bien Spotify. Spotify a mí sí me escanea bien. Y después de más predecible. Después de un rato de poner piezas que yo escogí, empieza a mandarme otras piezas y otros autores, tanto de música clásica como de popular, que yo digo, ¿cómo sabe? ¿Cómo supo que me iba a gustar? Nunca había oído nombrar este compositor o este autor, y mira nomás, ¿no? No, sí, la inteligencia artificial funciona ahí en Spotify para mí, por lo menos. ¿Qué te manda? ¿Qué me manda? Bueno, me manda obras que yo no conocía, por ejemplo, o que no tenía presentes de Prokofiev, o también de música popular. De repente me manda Alejandro Sanz o me manda Manuel Carrasco. Me gusta mucho la música popular también. O sea, tu padre sigue estando No presente. no divido la música entre entre clásica y Sino y estados popular. de ánimo, No, horas del día. buena y mala. Ya. Hay música buena y mala en la música popular, y hay música muy buena y mala en la música clásica también. Nadie es genio 24 horas al día. Se nos acabó el tiempo. Déjame hacerte las preguntas últimas de despedida en este programa. Palabra que más disfrutas. Música. La palabra que detestas. Imposible. El sonido que más te gusta. El sonido de una orquesta afinándose antes de empezar un ensayo. La página en blanco. Cuando todavía no comienza. Pero hay una emoción, hay una adrenalina ahí de todo lo que se va a poder. Es un espacio creativo maravilloso. El sonido que odias. El tráfico. Si no hubiese sido director de orquesta, ¿qué habría sido Enrique? Director de orquesta. ¿Y si no? También estudié matemáticas. Mira. En la UNAM, por cierto, en la Facultad de Ciencias, y también podría haber sido matemático. ¿Sigues practicando algo de matemática? No, pues las cuentas mensuales. ¿Te salen bien? Sí, me salen bien. Te dejarás este planeta y Dios o alguien allá afuera te va a recibir. ¿Qué te gustaría que te dijera?
Como un epitafio, Sí, alguna frase de balance. músico que vivió feliz. Te agradezco mucho que compartas tu felicidad y tu oficio aquí con nosotros, Enrique Fares. Muchísimas gracias. Encantado, Ricardo. Nos vemos, no hay lugar común, próximo sábado, 7 de la tarde, aquí en ADN 40.